a platicar acerca de electrostática. Siento yo que el tema está bastante sencillo realmente. Aquí lo único que se nos va a complicar tal vez son algunas operaciones matemáticas porque nos pide mucho el dominio de la notación científica. Entonces, bueno, pues empezamos. Vamos a recordar primero que nada que la electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. Otra definición que nos ayuda bastante a entender la electrostática es el hecho de decir que es el estudio de las cargas eléctricas que se encuentran en reposo. Una vez que estas cargas eléctricas adquieren movimiento, ya no estamos en electrostática, ya nos pasamos a electrodinámica. Entonces, bueno, es bastante sencillo entenderlo desde ese punto de vista. Entonces vamos a estar checando temas como electricidad, carga eléctrica, formas de electrizar un cuerpo, la ley de Coulomb, el campo eléctrico, que es como, entre comillas, lo más interesante o lo más intenso de la electrostática. La ley de Gauss y la capacitancia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar para que nos dé tiempo bien, ¿ok? Entonces, fíjense que la electricidad, pues nosotros sabemos que es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. De hecho, la electricidad, como ustedes recordarán, está subdividida en tres ramas, que la primera de ellas ya dijimos es la electrostática, la segunda es la electrodinámica, y la tercera, pues es el electromagnetismo como tal, que de hecho, pues son los temas que vamos a estar viendo en las tres clases, ¿no? Esta primera clase, la que viene y la que sigue, son justamente acerca de electricidad como tal, ¿ok? Ahora, lo más chistoso es que la electricidad, pues como sabemos hoy, pues ya es de vital importancia, desde hace muchos años, de hecho, pero creo que se nota un poquito más porque ya que muchas cosas las estamos haciendo en casa, pues lógico que dependemos completamente de la electricidad, ¿no? Por ejemplo, en la mañana que se me fue la luz, pues me puse bien loco, porque pues no puedes ya ahorita hacer mucho sin electricidad como tal. Ahora, lo curioso de esto es que esto de la electricidad en realidad surgió hace miles de años, aproximadamente 2500 años atrás, con los estudios de Tales de Mileto. Que ojo, no fueron estudios, en realidad fue algo muy curioso. Tales de Mileto nada más escribe una vez que él agarró un trozo de ámbar, lo frotó y de pronto vio que había ciertas interacciones entre este ámbar y pequeños cuerpos como pequeñas pajillas. Entonces, ahí queda nada más como una anécdota realmente, ¿no? Tienen que pasar alrededor de 2000 años, más o menos, un poquito más de 2000 años, para que alguien retomara esas observaciones perdidas de Tales de Mileto y verdaderamente ahí comenzara, pues, yo lo llamaría así, ¿no? La conquista más grande de la ciencia que ha hecho la humanidad realmente. O sea, la electricidad así de importante es, ¿ok? Hoy día nosotros saber que controlar este fenómeno físico que no es nada sencillo, pues implica muchísimo esfuerzo, desde tener una planta de electricidad, una tratadora de electricidad, llevar la electricidad a las famosas subestaciones, de tal manera que nosotros podamos tener lo que hoy es nuestro voltaje casa-habitación, nuestra corriente eléctrica cotidiana. O sea, verdaderamente implica muchísimo, muchísimo esfuerzo. De hecho, es tan importante que eso solamente se puede entender un poquito a través de la misma historia de la electricidad. La electricidad tiene su propia historia. Y sería muy importante que ustedes le pudieran echar un ojo, googlearlo ahí más o menos. Dudo que en el examen te pregunten acerca de historia de electricidad. Ahí, la verdad no lo creo, pero sí sería bueno como cuestión cultural que le eches una leidita a la historia de la electricidad. Ver cómo personajes como Van der Graaf retoman los estudios de Tales de Mileto y crea una superesfera que la fricciona con pieles de animales y la empieza a cargar eléctricamente. O cómo ver que Benjamin Franklin descubre, entre comillas, que los relámpagos no son
cosas de dioses ni nada de eso, sino que es netamente cargas eléctricas. O los trabajos de Galvani, ¿no? Que trabajó con las famosas ancas de rana para descubrir que podía crear electrólisis y cómo esos estudios los toma en un futuro Alessandro Volta para crear la famosa pila voltaica. Los estudios de Coulomb mismo, que fueron acerca de las cargas eléctricas, y mejor aún, los estudios de Michael Faraday, que son, a mi punto de ver, creo que los detonantes de la industria moderna de la electricidad como tal. A Michael Faraday le debemos básicamente todo, ¿no? Sin los estudios de Michael Faraday, nosotros no hubiéramos tenido lo que hoy conocemos como inducción electromagnética, y todavía seguiríamos tratando de tener esta energía por medio de pilas voltaicas, pero no alcanzaríamos a hacer lo que hoy hacemos día con día, ¿no? La gran diferencia entre una pila voltaica y los trabajos de Michael Faraday es que la inducción electromagnética te entrega energía eléctrica constante y sonante todo el tiempo. Bueno, siempre cuando no se vaya la luz, claro. A diferencia de las pilas que tú sabes que tienen un tiempo de vida, que agarras, te las acabas y se acabó, ¿no? La historia. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre ese sentido, ¿no? Pero bueno, hablar de electricidad es hablar de mucho y mucho de datos anecdóticos, por así decirlo. Aquí lo importante es cimentarnos bien a lo que es la famosa carga eléctrica, que dice algo así. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Dicho de otra manera, sí, hablar de la definición de carga eléctrica es muy compleja. ¿Por qué? Porque la palabra intrínseca te lo dice todo. La palabra intrínseca quiere decir que, a grosso modo, no saben qué es, pero saben que la naturaleza nació con esa propiedad. Es algo que no le puedes refutar a la naturaleza. Entonces, la carga eléctrica en realidad es una especie de comportamiento muy particular de la materia, que por convencionalidad la definieron como positiva y negativa, pero en realidad pudo haber sido al revés y no pasaba nada. Por ejemplo, hoy sabemos que existe la famosa antimateria y lo único que hace es invertir el comportamiento de las partículas subatómicas. Si tú en el núcleo nosotros tenemos protones, en la antimateria tienes electrones. Y si nosotros en la materia tenemos electrones orbitando a este núcleo, en la antimateria vas a tener protones orbitando a este núcleo de electrones. Entonces, en realidad, por convencionalidad decidimos ponerles esos nombres, pero en realidad no pasaba nada realmente. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo interesante de la carga eléctrica es también recordar que por naturaleza un cuerpo tiene carga neutra cero. Es decir, está perfectamente equilibrado. Esto a nivel subatómico. Y cuando tú tienes un átomo en estado natural, está totalmente equilibrado porque el mismo número de protones tiene como de número de electrones como número de neutrones. Basta con que tú excites este átomo para romper este equilibrio natural y ya le defines de alguna manera su comportamiento de materia, como carga positiva o como carga negativa. Si ha perdido un electrón, entonces este átomo va a quedar ligeramente más positivo y va a tener carga positiva, o sea, va a predominar esa carga positiva. Este electrón libre probablemente encuentre refugio en un átomo que se lo permita. Este átomo va a ganar ese electrón o va a ganar electrones y va a perder ese equilibrio y va a quedar ligeramente más negativo, ¿no? Entonces, o más bien va a quedar con una carga negativa. Entonces, bueno, por ahí va empezando la idea. Pero lo interesante de esto es que a la hora de hablar de las cargas eléctricas, no hay de otra. Nosotros no podemos agarrar y entender el comportamiento de una carga eléctrica si no vemos su manifestación. Y su manifestación, pues te lo dice las famosas leyes de atracción y repulsión de cargas eléctricas. Y todo mundo la ha escuchado alguna vez. Cargas iguales se repelen, positivo, positivo o negativo, negativo se repelen. Cargas diferentes se van a atraer entre sí. Esto es súper importante porque es lo que va a regir básicamente a todo el comportamiento de la electrostática. Ahora, como dato cultural y
y súper importante, te tienes que aprender el valor de la carga eléctrica. Para un protón, su carga es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Si lo redondeas a 1.6 no pasa nada, está bien. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. La carga del electrón es la misma, pero negativa, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga del neutrón es 0 coulomb, que como lo he comentado en otras clases, hay que tener cuidado porque de hecho se ha menospreciado mucho al neutrón por pensar que no tiene carga. Mira, pues no, carga 0, ay, nomás está de adorno, ¿no? Pero no, en realidad creo que es importante mencionar que el neutrón, de hecho, es 0 coulomb no porque no tenga carga, sino porque de hecho tiene las dos cargas al mismo tiempo y en automático se está neutralizando todo el tiempo. Entonces, de las tres partículas subatómicas, de hecho, la más interesante viene siendo el neutrón. ¿Cómo es posible que tiene estas dos cargas? ¿Cómo pueden coexistir o algo así? Entonces hay que echarle un lente al neutrón o dejar a un lado esta idea de menospreciar al neutrón por no tener carga. Dicho de otra vez, tiene las dos cargas al mismo tiempo, ¿ok? Ahora bien, todo esto se tiene que empezar a expresar o a manifestar a la hora de que nosotros electrificamos un cuerpo. Y para eso es importante que nosotros recordemos las tres formas de electrificar un cuerpo. Electrizar, electrificar. Ok, fíjense que no hay mucho problema. Sabemos que son la forma de fricción o por fricción, que la segunda es de contacto y la tercera por inducción. Teóricamente hablando no hay mucho problema. Incluso, hasta me atrevo a pensar que con las primeras dos, todos estamos totalmente familiarizados. ¿Quién no ha electrificado un cuerpo ya sea por fricción o por contacto? Es decir, desde que tú eras niño y jugabas con la regla de plástico y los papelitos, tú ya estabas electrizando un cuerpo por fricción. Frotabas la regla con tu cabello y ya le cambiabas, le rompías ese equilibrio natural, lo dejabas más positivo y te ponías a jugar con los papelitos. ¿O quién no ha notado que, pues, cuando en estas épocas de calor, todo el día de andar con la ropa, cuando llegas a casa te la quitas o te cambias de ropa, escuchas ese ruidito de la electricidad? Bueno, porque se electrificó por fricción. O mejor aún, la electrización por contacto, que el clásico cuando llegas y abrazas a una persona y te da toques, ¿no? Me diste toques. Bueno, es que resulta que una persona tal vez por fricción se había cargado eléctricamente, pero cuando llega otra persona, ese excedente de cargas eléctricas que tiene, se las transmite íntegras a la otra persona. Es decir, un cuerpo que está cargado llega a un cuerpo que está neutro, hacen contacto y el excedente lo transmite. Pero eso implica que el primer cuerpo que tenía el excedente de cargas las ha perdido y ha quedado neutro y ha transmitido ese excedente a un nuevo cuerpo que ahora está electrizado por contacto. De estas dos, repito, como que no hay mucho problema, al fin y al cabo las hemos experimentado alguna vez, pero la tercera sí tiene mucho que decirnos, la electrización por inducción, porque lo más curioso es que es muy difícil a veces entender la famosa inducción. La inducción es algo muy parecido a la de contacto, pero con la diferencia de que no se tocan. Bueno, y otras diferencias más. Tengo un cuerpo electrizado, se acerca a un cuerpo que no está electrizado, que está neutro, y este cuerpo que está neutro, como que empieza a observar el comportamiento del primero, y entonces empieza a replicar el comportamiento. Es decir, no le transfirieron excedentes de cargas ni nada de esas cosas. Este cuerpo empezó a copiarle literalmente al otro. Eso es una inducción, realmente. Para los chicos que están un poquito más familiarizados con términos de electricidad y de electrónica, el ejemplo más claro que nosotros sabemos de inducción es el famoso transformador eléctrico. El transformador eléctrico, para los que no estén tan familiarizados con esta onda, no es otra cosa más que bobinas, o sea, alambre enrollado. Alambre enrollado, 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 formé una bobina, tengo otra bobina aparte, alambre enrollado, 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 formé otra bobina y las pongo de tal manera considerablemente cerca.
De hecho, hasta a veces lo arrollan sobre el mismo núcleo, ¿no? Pero bueno, eso ya es por el famoso esmalte y todas estas cosas, ¿no? Al primero, que se llama de hecho primario, al otro se llama secundario, al primero le aplico cierto voltaje y eso me va a provocar una corriente eléctrica. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando recordemos electrodinámica. Bueno, esta corriente eléctrica va a circular a través de esta bobina y me va a crear un campo magnético. Y este campo magnético, de hecho, es el que nos ayuda a hacer que la otra bobina, que no está recibiendo energía, empiece a copiar el comportamiento del primero. Es decir, de pronto por medio de este campo magnético, el secundario observa que hay una corriente circulando y el secundario hace lo mismo, le provoca una corriente al secundario. Y esa corriente, por ende, nos va a provocar una diferencia de potencial o un voltaje, y eso es lo que realmente hace un transformador. ¿Cómo es posible? O más bien, ¿cómo es que dos cosas que no están en contacto, cómo es que la energía solamente está en el primario y el secundario está copiando su comportamiento? Eso es una electrización por inducción, realmente, o sea, así de interesante es esta idea, ¿ok? Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de esta parte de las cargas eléctricas, reconocemos muchísimo el trabajo de Agustín de Coulomb, que él dedicó toda su vida en poder estudiar las leyes de atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Oye, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Pero lo que hizo diferente Coulomb fue preguntarse, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, fuerza, al fin y al cabo, es dinámica. Y entonces él se concentró mucho en poder determinar cómo obtener la fuerza de atracción o repulsión entre cargas. A tal grado que literal gastó toda su vida y su dinero en conseguir esa respuesta. Él literalmente construyó lo que se conoce como la famosa balanza de torsión, que es una balanza, que es básicamente un electroscopio, es decir, por aquí llegaba y cargaba o tenía un cuerpo cargado, lo ponía en esta punta de alambre, transmitía por contacto a esta pequeña bolita que está aquí abajo. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Llegaba, cargaba un cuerpo, lo transmitía por este conductor, electrificaba por contacto esta bolita. Tenía un segundo cuerpo que podía obtener la carga, pero aquí era donde observaba la famosa atracción o repulsión. Si las cargas eran iguales, se iba a repeler y lo iba a mover. Al moverlo, aquí está la balanza de torsión que solamente hacía giros de manera horizontal, balanza de torsión. Y aquí tenía un contrapeso, aproximadamente 1 kilogramo, o más bien 1 kilogramo. Y entonces básicamente el estudio de Coulomb era lo siguiente. ¿Cuánta cantidad de carga eléctrica tengo que transmitirle a este primer cuerpo para hacer que esta bolita se mueva 1 metro en 1 segundo? Provocarle una aceleración de 1 metro sobre segundo con un contrapeso de 1 kilogramo. Dicho de otra manera, ¿cuánta carga necesito para hacer 1 newton de fuerza? Así de sencilla era la pregunta. La respuesta es una carga impresionantemente grande, o sea, demasiado. Hoy nosotros sabemos que un coulomb es la unidad de la carga eléctrica, en honor a este científico, pero es una cantidad bastante grande. Por ejemplo, hablar de un coulomb es muchísimo. Estamos más acostumbrados a trabajar en la vida real con pequeños valores o subvalores de Por ejemplo, los famosos milicoulomb, o los microcoulomb, o los nanocoulomb, o los picocoulomb, ¿ok? Que aquí, pues sí, tienes que aventarte una checadita a los famosos prefijos que van muy de la mano con la notación científica. Pues, ábrete cualquier libro de física 1 y vas a checar ahí, siempre vienen las tablas de prefijos, ¿ok? Entonces, bueno, pues simplemente es cuestión de recordar. Por ejemplo, los milicoulomb están en orden de por 10 a la -3,
ejemplo, si te hablo de 2 milicoulomb, estoy hablando de 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Si te hablo de micros, están en orden de por 10 a la menos 6. Menos 4 microcoulomb son menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Si te hablo de nanos, por ejemplo, 7 nanocoulomb, estoy hablando de 7 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿No es cierto? Menos 12. Es Menos a las 12. 9, profe. Ah, no, a las 12. Sí, ya corregí. Ay, se anda lejos. Ok, y por ejemplo, si te hablo de pico coulomb, sería, por ejemplo, menos 3 pico coulomb, sería menos 3 por 10 a la menos 15 coulomb. O sea, realmente eso es como algo muy importante a la hora de Profe, hablar de los temas. Mándeme. ¿qué no es nano a las 9 y P a las 12? Ahorita lo checamos. Aquí tenemos nuestra tabla. A ver, espérense. Sí. A ver, entonces, espérense. Entonces sí estaba bien. Ahí está. A la menos 9 y a la menos 12. Ahí está. Ya quedó. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo importante, ¿no? Primero que nada, recordar esta idea. Y segundo, pues sí, literalmente irnos a la ley de Coulomb, que dice algo así. La fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Dicho de otra manera, estoy casi seguro que Coulomb se dio cuenta de que todos sus experimentos se comportaban igual a la fuerza de atracción gravitacional de Newton. Cavendish por M1 por M2 sobre D al cuadrado. ¿Ok? Es exactamente el mismo comportamiento. Ojo, no la misma cosa, porque por un lado tú estás hablando de un campo gravitacional formado por masas, y del otro lado estás hablando de una fuerza de atracción y repulsión formado por cargas realmente. Pero el comportamiento es igual. Dicho de otra manera, si ustedes recuerdan cuando platicamos acerca de la ley gravitacional de Newton, que dijimos que si yo tengo una fuerza de atracción y de pronto disminuyo su distancia a la mitad, la fuerza va a aumentar, pero en un orden cuadrático, 4 veces la fuerza. O que si yo la separo al doble de la distancia, la fuerza va a disminuir en un orden cuadrático, un cuarto de la fuerza original. Es exactamente el mismo comportamiento que tenemos en Coulomb. La diferencia más importante es que mientras Newton solo te puede hablar de fuerza de atracción, una fuerza en un solo sentido, Coulomb te lo puede hablar en dos formas, de atracción o de repulsión. Puedes tener la fuerza en ambos, bueno, no al mismo tiempo, pero pueden darse ambos casos, de atracción o de repulsión. Eso es algo muy interesante. También otra cosa importante a mencionar es las famosas constantes. Mientras Cavendish es una constante muy pequeña, nuestra K en la ecuación de Coulomb es una cantidad muy grande, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, pues aquí no hay de otra más que entrarle al toro por los cuernos y resolver ejercicios. Por ejemplo, vamos con el primero de los ejemplos que dice así. Dos cargas eléctricas de 3 Coulomb y de menos 2 Coulomb se encuentran separados 3 metros. Calcula la fuerza de atracción entre las cargas. Y bueno, este problema no está difícil realmente, solamente es como para ir agarrando calorcito. Dice que la fuerza es igual a la constante por carga 1 por carga 2 sobre R al cuadrado. Ojo aquí, muchos autores te manejan las famosas barras de valor absoluto. Te las pueden poner aquí, te las pueden poner aquí, o te lo pueden llevar directamente al resultado de la fuerza. O sea, de eso no pasa nada. Por lo general, yo sí lo manejo así como, sí me interesa solamente la magnitud de la fuerza, pero hay que tener mucho cuidado con no dejar a un lado la interpretación de la ley de la atracción y repulsión. O por el otro lado, si no quieres manejar barras y vas a manejar signo, acuérdate que una fuerza negativa, estarías hablando de una atracción de cargas, y una fuerza positiva, hablarías de una repulsión de cargas. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Eso ya es a gusto de cada quien realmente, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pues rápido sustituimos. Fuerza es igual entonces a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica mi primer carga de 3 Coulomb, que multiplica la segunda de menos 2 Coulomb, ahí está, dividido entre
3 metros, pero al cuadrado. Aquí, pues no hay de otra, ¿no? Primero me voy a ejecutar todos los coeficientes, ¿ok? Y luego voy a resolver la notación científica para irla arrastrando. ¿Cuál sería mi resultado aquí, muchachos? Profe, Mándeme. ¿qué no el signo negativo no se ponía? Es lo que les digo, hay algunos que sí consideran el valor absoluto y otros que no. O sea, realmente eso no importa mucho. En el examen sí nos lo especificarán. Bueno, no sé si nos lo vayan a dar ahí en el examen de que se tome. Por eso se los digo, porque no sabemos realmente cómo nos va a llegar el examen. O sea, realmente lo correcto es con valor absoluto. Eso es lo más correcto. Ujú. 6 por 10 a la 1, 6, 7, 8, 9. Por 10 a la 9. Y insisto, Sería la menos 9, pero si se tomara el valor con el negativo. no se confundan. Este negativo es de coeficiente, no de signo. No, bueno, no del signo de la potencia. A ver, espérame. Sí, sería 6 por 10 a la menos 9. No, no. Repito, mira, si yo agarro y quito las barras de valor absoluto, el resultado me queda algo así, menos 6 por 10 a la 9 newtons, ¿ok? Este va a conservar su positivo porque es su signo de exponente. Y este negativo, que es el menos 2 que está afectando aquí, va sobre el coeficiente donde solo me está diciendo este negativo, que es una fuerza de atracción. Si me piden la dirección, diría que sería 180 grados, ¿no? Y dejaría el 6 positivo. Exacto. Sí, exactamente. Al fin y al cabo, por eso le sacamos el valor absoluto, para dejarlo solamente como 6 por 10 a la 9. Y como tú dices, si me piden la dirección, bueno, el signo negativo ya me dijo para dónde realmente, hacia la izquierda, ¿no? Hacia los 180 grados. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Ay, no me asusten. Muchachos, ¿cuál es el inciso correcto, A, B, C o D? Espere, profe, déjelo leo. Los demás, muchachos, alguien que me diga. Ahí nada más se despeja la fórmula, ¿no, profe? No, espérense, tranquilos. Creo que nos adelantamos. Les estoy preguntando el ABCD de la primera pregunta. ¿Cuál es? Es la C, la D. No, asusten, híjole. Ahí está. Ahora sí, vámonos al segundo y sí hay un despeje. Dice algo así. Una carga de 5 microcoulomb se encuentra a una distancia de 2 metros con respecto a otra carga. Si el valor de la fuerza de repulsión es de 90 milinewtons, ¿cuál es el valor de la segunda carga? Entonces sí, nos está pidiendo la Q2, por ejemplo, y aquí nos va a quedar un despeje algo así. Q2 es igual a R al cuadrado por la fuerza sobre la constante por la carga 1. Y bueno, sustituyendo, pues sí, 2 metros al cuadrado
por mi fuerza de 90 por 10 a la menos 3 newtons, porque está hablando del mili, entre 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a mi primer carga, que son 5 micros. 5 por 10 a la 6 coulomb, ahí está. ¿Y cuánto nos da? Profe, ¿no ¿Tienes es a la la menos menos 6, 6? profe? ¿Mandé? ¿Cuánto puse? Ah, perdón, positivo, de menos 6, ya está. ¿Cuánto nos da? 8 por 10 a la menos 6. No, serían 8 8 microcoulombs. microcoulombs. Excelente. Ahí está, muchachos. Muy bien, muy bien. Vamos por el último. Ok, me voy a hacer más para acá, a ver si nos da el espacio. Lo voy a poner en rojito. Dice que dos cargas, una de 8 milicoulomb y otra de 3 milicoulomb, van a percibir entre ellos una fuerza, lógico que no te lo dice, pero al parecer es una fuerza de repulsión porque las dos son positivas, una fuerza de 6 por 10 a la 7 newtons. ¿Cuál es la distancia entre las dos? Entonces, bueno, nos pide despejar la R y su despeje nos queda R es igual a K por Q1 por Q2 sobre la fuerza, pero changos, raíz cuadrada, ¿no? Y pues sí, la operación va a estar un poquito intensa, ¿no? 9 por 10, 9 por 10 a la 9, que multiplica a 8 por 10 a la menos 3, por 3 por 10, que me muevo tanto por acá, por 10 a la menos 3. Daría 6, sería .06 que... Ah, caray, me daría 6 milímetros. ¿Cuánto te da tu resultado? Son 6 Punto cero centímetros, seis. ¿no? Ah, A sí, ver, sí, son escucha. centímetros. Perfecto, 6 centímetros. Te tuvo que haber dado algo así como 6 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Y por 10 a la menos 2, bueno, si lo quieren desglosar o no, sabemos que son centímetros. 6 centímetros. Y aquí está nuestra respuesta. Ok. A ver, muchachos, aquí un comentario muy rápido. Para los que se preguntan, no, es que no sé ni qué diablos pasó, tranquilos todos. Realmente son operaciones con notación científica, entonces, repito, sí tienen que echarle un vistazo a notación científica y tener mucha paciencia. Yo pienso que a lo mejor cuando hablamos de este tipo de problemas, nuevamente le peguen más a la teoría y te hagan preguntas como, oye, si tengo una fuerza de atracción de Coulomb de tanta magnitud, ¿qué pasa si agarro y triplico una de las cargas, ¿no? Ah, caray. Entonces, bueno, se triplicaría la fuerza realmente. Entonces, por ahí pudiéramos esperar un tipo de pregunta muy teórico. Sin embargo, hay que estar muy preparados y realmente, pues sí, defendernos con la notación científica. El secreto es eso, verlo por separado, ¿no? Primero le pego a los coeficientes, obtengo un resultado de puros coeficientes y después me voy sobre la notación científica y obtengo un resultado de notación científica. Entonces, esa es una idea. Y la otra, hacer que cuadre con los resultados, ¿no? Esa es la otra problemática. Realmente aquí les estoy poniendo unos ejercicios no son sencillos, tampoco difíciles, pero pues que sí te llevan un ratito, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir avanzando, muchachos, ¿ok? Campo eléctrico. Mm, ¿Qué les parece si mejor reinicio tiempo? Me quedan 3 minutitos, pero mejor reinicio tiempo para que no nos corte la inspiración, ¿vale? Espérenme tantito.
temática de la notación científica. Pero a lo mejor a ti se te hacen más sencillos porque es un tema que tú has dominado ya con mucha anterioridad. La verdad, a quienes no nos gusta la notación científica, lógico que se nos va a dificultar un poquito más. Es que al principio me costó trabajo y la reprobé en la vocacional. Y en el extra ya saqué 8. Ah, ya ves, no, con razón. Es lo que decía un maestro, nadie sabe lo que es sufrir hasta que no se va un extra, ¿no? Entonces, bueno, quien no se ha ido un extra, quien no se ha ido un extra no sabe lo que es vivir realmente. Entonces, bueno, vamos a continuar, muchachos. Campo eléctrico. Fíjense que hablando de definición de campo eléctrico, está sencillo, está coquetón y todo el rollo, pero aquí creo que nos va a importar un poquito más su concepto. Sin embargo, pues hay que leerlo, ¿no? Dice algo así. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera en dicha posición. El campo eléctrico se relaciona con la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga arbitraria de magnitud Q. Entonces, bueno, como que no nos ayuda mucho, tal vez, ¿no? Bueno, cuando nosotros agarramos y estudiamos campo eléctrico, o más bien cuando lo enseñamos nosotros los maestros, pues primero que nada, pues tratamos de explicar esta idea, ¿no? Tengo dos cargas y el campo eléctrico es de interacción y todo el rollo, y ponemos un montón de líneas para que se vea coquetón y todo el rollo, ¿no? Por convencionalidad, hoy nosotros sabemos, convencionalidad, que una carga positiva está emanando líneas de flujo y una carga negativa está recibiendo estas líneas de flujo. Dicho otra vez, convencionalidad. Una serie de personas se metieron en un cuarto y dijeron así le vamos a llamar y somos felices. En realidad no sabemos si realmente esto está pasando o no, pero así lo llamamos, ¿ok? Y a lo mejor aquí sí te pueden hacer preguntas medio interesantes, ¿no? Por ejemplo, que agarren y te pongan, no sé, figuritas y te pongan algo así. Tengo una carga y tengo otra carga y de pronto tengo estas líneas de flujo comportándose así. Ay, me hubiera bajado unas imágenes, ¿verdad? Bueno, oye, dime las cargas. Son positiva, 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 negativa, negativa, positiva, negativa, negativa. A, B, C o D. O sea, ¿qué cosas son, no? Entonces aquí, pues lógico, necesitamos primero que nada entender, pues lógico, que las dos están emanando, quiere decir que las dos son positivas y que por eso nosotros vemos el comportamiento de que se están repeliendo, porque las mismas líneas de flujo te están diciendo que no se pueden unir. Una respuesta sencilla sería entonces el inciso A, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Pero por ejemplo, si agarran y te cambian tu diagramita, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué crees? Pues no sé, tengo dos cargas eléctricas, ¿no? Y están haciendo esto. Son polos opuestos. Exactamente. Ay, ya la regué yo. La pregunta sería, ¿es negativo positivo o positivo negativo? Al fin y al cabo son opuestos. Tan opuestos que los puse igual. ¿Cuál de estos dos sería? Positivo, negativo. Exactamente. ¿Ok? O sea, si te llegan a preguntar de campos eléctricos, probablemente, y he visto muchas preguntas en guías que te ponen el diagrama y te ponen a que tú digas qué tipo de carga es, solamente viendo el puro diagrama. Eso es importante, por eso es importante recordar el comportamiento de las líneas de flujo en un campo eléctrico. Pero más allá de esto, les decía, lo más importante del campo eléctrico verdaderamente es entender quién es. Y bueno, cuando yo explico mucho este tema, yo utilizo una especie de alegoría, ¿alegoría? Sí, algo así, bueno, se me fue la palabra. Les pongo a mis alumnos un ejemplo muy sencillo. Mira, nosotros como personas,
tenemos dos campos muy importantes. El primero de ellos es el famoso campo visual, que nos permite ver a 180 grados realmente. Bueno, ya cuando estás malo de la vista, pues ya se te fue reduciendo tu campo visual, ¿no? Ya no son 180, ya nomás te quedas con 120, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta zona, un campo al fin y al cabo no deja de ser una zona que me permite interactuar con lo que me rodea. Entonces, esa es la finalidad de todo campo, poder interactuar con lo que te rodea. Y de hecho, con nosotros tenemos un campo más chido que es de 360, que es el campo auditivo. Yo con un campo auditivo puedo escuchar cosas que están atrás de mí, que están a un lado de mí o que están enfrente de mí. Es todavía un campo mucho mejor que el campo visual. Claro, queremos más al visual por muchas cosas, ¿no? Pero en sí eso es lo que está pasando. Y es justamente lo que le pasa a una carga eléctrica. Una carga eléctrica, por el simple hecho de ser carga eléctrica, va a generar alrededor de ella un campo eléctrico, una zona que le permite interactuar con las cosas que lo rodean. Es decir, esta carga eléctrica que está emanando su campo eléctrico, algo así, y de pronto llega a una carga eléctrica metichona, ¡pum! Y se mete al campo eléctrico de la primera que estaba emanando. Esta primera carga, a la cual pues le podemos empezar a llamar carga de estudio, y a esta le podemos llamar carga de prueba, esta agarra y dice, oye, qué ole, qué pasó. Alguien se metió a mi campo eléctrico. ¿Cómo lo sabe? Muy sencillo, pues porque esta no llegó sin nada, ¿no? Esta llegó con su propio campo eléctrico. Y los campos eléctricos empezaron a interactuar uno con otro, y esa interacción nosotros la expresamos por medio de la famosa fuerza. No cualquier fuerza, la fuerza de Coulomb. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que si tú quieres saber la intensidad del campo eléctrico, es decir, mira esta carga que vino de metichona aquí, se posicionó aquí, de pronto detectó cierta intensidad de campo eléctrico, a la cual le llamamos con la letra E. Si yo quiero saber ese campo eléctrico o esa intensidad de campo eléctrico, necesito solamente la fuerza que percibo a la hora de meterme en ese campo y saber quién soy yo, ¿no? Fuerza por unidad de carga de prueba. Con eso puedo saber la intensidad de campo eléctrico. Lo más interesante es que el campo eléctrico no es constante, así como nosotros, por ejemplo, con el campo auditivo, entre más lejos están las cosas, menos intensos los escuchamos, perdemos esa intensidad, a que si están cada vez más cerca de nosotros, escuchamos con mayor intensidad. De la misma manera se comporta un campo eléctrico. Entre más cerca estés del que está emanando el campo, más intenso es el campo ahí. Dicho de otra manera, aquí esta carga de prueba va a determinar o va a percibir cierta intensidad de campo eléctrico, pero si se acerca, la intensidad de campo eléctrico es más grande, y si se acerca, es todavía mucho más grande, y si se vuelve a acercar un poquito más, todavía va a ser mucho más grande la intensidad de campo eléctrico. Por eso depende mucho de la fuerza, y esta la fuerza, como habíamos dicho, es la de Coulomb, y esa depende de la distancia en la que te encuentres. Nosotros podemos hacer una sustitución matemática. Esta K por esta Q1 por esta Q2 sobre la R al cuadrado sobre nuestra carga de prueba. Esto era la F de Coulomb. ¿Ok? Bueno, ahí está, ahí queda, ¿no? Si yo matemáticamente sustituyo quién es una y quién es otra, la Q1 y la Q2, para nombrarlas carga de estudio y carga de prueba, al fin y al cabo es lo que tenemos aquí, carga de estudio y carga de prueba, veo que matemáticamente se anulan y me está dejando una expresión más sencilla. K por Q de estudio sobre R al cuadrado, y me entrega exactamente el mismo valor de intensidad de campo eléctrico. Realmente, eso es lo que está pasando. Y eso nosotros lo entendemos aquí en sus fórmulas. Aquí están, mira. Tengo estas dos. Donde una de las cosas muy importantes que nos interesa saber cuando veo la intensidad de campo eléctrico en esta fórmula es su famosa fuerza, que es solamente un despeje. Campo eléctrico multiplicado por la cantidad de carga. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una primera idea. Y de hecho esta no se queda ahí, porque hubo personalidades que se enfocaron mucho más a fondo acerca de esta fuerza, como por ejemplo Lorentz, que él lo llevó a la parte de, mira, sí, cuando tienes una carga estática, cuando estás en electrostática,
Esta carga, por el simple hecho de ser carga, te va a generar un campo eléctrico y tú puedes determinar la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando le das movimiento a esta carga? Que pues en el futuro nosotros ya sabemos que una carga en movimiento te va a crear a su alrededor un campo magnético. Entonces Lorentz agarra y dice, oye, ¿qué crees? Si ahora estoy hablando de que tengo dos campos, un eléctrico y un magnético, debe haber dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces la ecuación de Lorentz realmente nos está hablando de la suma de esas dos fuerzas, que aquí está, por ejemplo, la fuerza eléctrica, campo eléctrico por la carga, aquí está, y la fuerza magnética, que aquí está lo interesante, es una carga que tiene movimiento, que tiene velocidad, una carga que se mueve, en relación a una fuente experimenta aparte de la fuerza conocida como fuerza magnética. Aquí está su campo magnético, la famosa B, que bueno, eso lo veríamos más adelante, ¿ok? Entonces, este de aquí nada más es como un dato muy cultural, y lo digo así porque también he checado mucho en guías, y literal, agarran y te preguntan, ¿cuál es la expresión de la ecuación de Lorentz? Y ya te empiezan a saltar los incisos, ¿no? Y son estas ecuaciones realmente, que la tienes que aprender, ¿ok? Pero bueno, vamos a regresar a lo más básico. Vamos a ver algunos ejemplos de campo eléctrico, ¿no? Dice el primero de ellos. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico producido por una carga de 6 por 10 a la menos 9 coulomb a una distancia de 15 centímetros de su centro? Lo que nos está planteando aquí es un caso como el de la segunda ecuación. Tengo una carga eléctrica, ya tiene un valor de 6 por 10 a la menos 9 coulomb y está emanando un campo eléctrico. Y cuando yo agarro y busco una posición cualquiera sobre el campo, una posición X, este, separado 15 centímetros, quieren saber cuánto es esta E. Esta E es igual entonces a esta K por Q sobre R al cuadrado y sustituyo 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica mi carga que vale 6 por 10 a la menos 9, dividido entre mi distancia que son 15, y ya aprendimos que los centímetros son por 10 a la menos 2, ¿ok? Metros, pero al cuadrado. ¿Cuánto vale esta intensidad de campo eléctrico? ¿2400? Muy bien, excelente. 2400 newtons sobre coulomb son las unidades del campo eléctrico, que bueno, vienen desde su fórmula base, ¿no? Campo eléctrico es fuerza sobre carga, ¿no? Es decir, newton sobre coulomb. Ahí está. Bueno, vámonos con el segundo que dice así. Déjenme algo más para acá. Ahí está. Una carga de 4 por 10 a la menos 6, 4 microcoulomb, se introduce en una región donde actúa un campo eléctrico de magnitud de 0.032 newton sobre coulomb. Esta cosita es el campo eléctrico. Y esto es tu carga. Tu Q. Déjenlo quito porque ahí se ve feo. ¿Cuánto vale la fuerza que percibe dicha carga? Y bueno, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? La fuerza es igual a campo eléctrico por la carga, realmente. Entonces simplemente voy a hacer esa multiplicación. Esto va a ser igual a mi 0.032 newton sobre coulomb, que multiplica a mi 4 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto nos da de fuerza? 1.28 por 10 a la menos 7. Mm, Que sería igual a 12.8 por 10 a la menos 6. Espérense, tranquilos, no es adivinanza. Tampoco. ¿No? No.
No, pues no. No. Ok. Es que está 1.28 por 10 a la menos 7, pero haciendo el despeje, Es la No, no, el despeje ya 128 por está. 10 a la menos 9, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Se recorre el puntito y se pone lo del menos 9. Exactamente. Y cuando hago la multiplicación de 4 por 0.32, el resultado da 0.128 por 10 a la menos 6, claro. Como los únicos resultados por 10 a la menos 6 no concuerdan con ninguno de estos, recorro el punto decimal 3 lugares. Y eso me lo lleva a por 10 a la menos 9. Tengan mucho cuidado porque también así luego llegan a ser medio tramposos. Digo, no tramposos en el buen sentido, ¿no? De agarrar y cambiarte la forma de escribir el resultado. Y más cuando hablas de notación científica. ¿Ok? Bueno, seguimos pues. Vamos con el último ejemplo. Aquí lo voy a poner en rojito, que dice, ¿cuál es el valor de la carga que está sometida a un campo eléctrico de 5 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb? Esto es campo eléctrico. Si sobre ella se ejerce una fuerza de 8 por 10 a la menos 2 newtons. De nuestra fórmula, campo eléctrico es igual a fuerza por unidad de carga. El despeje nos queda, carga es igual a fuerza sobre campo eléctrico. Es decir, 8 por 10 a la menos 2 newtons sobre 5 por 10 a la 4 positivo, newton sobre Coulomb. ¿Cuánto nos da esta división? Es la C. Muy bien, excelente, gracias, hijo. Ahí está. 1.6 por 10 a la menos 6 Coulomb o 1.6 microcoulomb. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas aquí, muchachos? no, profe. Bambi. Ok, vamos a ya empezar casi a la recta final. Ay, perdón, ya pensé que me iba la ley de Gauss. Tranquilos todos. No lo puse en el menú, en el índice, pero es muy importante este tema, al menos muy teórico. Aquí, lógico que se pueden resolver muchos ejercicios prácticos, pero aquí creo yo nos interesa un poquito más la teoría. ¿Qué cosa es la energía potencial eléctrica? Dice que la energía potencial eléctrica es la relación que se está desarrollando cuando una carga eléctrica realiza trabajo. Y él lo pone aquí, por ejemplo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Lo que nos está diciendo es que si yo tengo una carga eléctrica y de pronto voy a hacer que se mueva, y aquí nos dicen que no importa cuál sea su trayectoria, voy a agarrar y darse toda una vuelta por acá y todo el rollo, al fin y al cabo le interesa su posición final, es decir, el cambio de posición es lo que le interesa realmente. Y una fuerza de atracción o repulsión dada por la ecuación de Coulomb que te esté produciendo un trabajo, un desplazamiento, eso es lo que le interesa para poder empezar a desarrollar lo que es la energía potencial. Al fin y al cabo, hacemos todas las sustituciones matemáticas y llegamos a esta expresión realmente, ¿sí? Esto de aquí. Esto es la energía potencial eléctrica. Pero para poder entender esta idea, otra vez, a mí me gusta mucho hacer una analogía con otros temas. Por ejemplo, a mis alumnos les digo, mira, cuando tú tienes una masa, que por el simple hecho de ser una masa, ¿ok? Ya te genera un campo gravitacional, algo así. Ay, me quedó más feo. Bueno, ustedes comprenderán, ¿no? Está. Bueno, resulta que si yo agarro y tengo otra masa que viene de metichona y se mete al campo gravitacional, esto acuérdate que es campo gravitacional, en automático, esta masa va a experimentar algo que se llama energía potencial gravitacional, que fue uno de los temas que vimos cuando trabajamos, valga la redundancia, trabajo y energía, ¿ok? Que decía que la energía potencial gravitacional era la masa por la altura h por tu campo gravitacional, donde esta altura h realmente era una posición dentro del campo gravitacional y lo denotábamos por esta famosa distancia. Pues repito, lo mismo pasa con las cargas eléctricas. Si yo tengo una carga eléctrica llamada Q, por ejemplo,
va a generar en automático su campo eléctrico. Bueno, si llega otra partícula de metichona, ¿ok?, y queda atrapada en ese campo eléctrico, entonces va a experimentar, ojo, su campo eléctrico está dado por la letra E, va a experimentar energía potencial eléctrica, que de hecho es el tema que estamos viendo aquí, energía potencial eléctrica, ¿ok? Bueno, y esto, pues lógico, va a ser algo así, muy similar. En vez de masa, voy a hablar de carga eléctrica. En vez de altura, voy a relacionarlo con la posición dentro del campo eléctrico, que sería su distancia R, ¿ok? Y en vez de campo gravitacional, pues lógico, es su campo eléctrico. Esto es la energía potencial eléctrica. Que bueno, aquí, pues por cuestiones de libro y todo el rollo, pues nos cambiaron un poquito las letras, ¿no? Pero es lo mismo. Mira, aquí está. Y la energía potencial eléctrica es esta U, es igual a tu carga por tu campo, por tu posición, que es esta variable Y, que es esta distancia igual, ¿ok? Pero es exactamente la misma idea. Ahora, si yo agarro y hago la sustitución, por ejemplo, agarro y puedo conseguir esta expresión realmente, tronarle a la expresión del cuadrático. Esto lo puedo ver incluso desde aquí mismo, mira, desde la F por D. Si yo tengo que esta D en realidad es una R de distancia, entonces tengo la ley de Coulomb, que es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, y todavía lo multiplico por una distancia R, que es esta de acá, pues se lleva al cuadrático y desaparece, y por eso me deja K por Q1 por Q2 sobre una R lineal. Esto de aquí, a lo mejor nos pasa de noche, pero en realidad es importante porque esta cosa se llama voltaje. Otra forma de expresar el voltaje es, a veces lo llamamos como cantidad de trabajo por unidad de carga. ¿Qué quiere decir esto? Este tema en particular, que pues sí, sus problemitas son medio raros y todo lo que tú quieras, pero es el parteaguas entre la electrostática y la electrodinámica, porque toda la electrodinámica se cimenta en el famoso concepto de voltaje. Es decir, el voltaje nosotros sabemos que es la energía que necesita una carga para poder moverse, o al revés, cuánta energía gasta una carga a la hora de hacer un trabajo. Entonces, por eso se llama así, voltaje es trabajo por unidad de carga. Entonces, esta queda nada más como muy teórico, pero probablemente te puedan llegar a pegar más o menos por aquí. Es importante entender que esta energía potencial eléctrica es voltaje, ¿ok? O más bien, dicho de otra manera, el voltaje realmente es la diferencia de potencial, ¿eh? Ahí también quiero mejor aclarar esa idea. El voltaje es la diferencia de potencial. Por eso en la jerga común, allá cuando tú estás hablando de circuitos eléctricos, al voltaje de hecho le llamas así. Una diferencia de potencial de 5 volts, una diferencia potencial de 12 volts, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí queda. Ahora sí, ya casi para ir terminando, nos quedan dos temitas, la ley de Gauss y la capacitancia. Entonces, bueno, primero que nada la ley de Gauss, que realmente nosotros la estudiamos un poquito mejor en lo que es el electromagnetismo. Sin embargo, la consideramos aquí en la electrostática porque de hecho la ley de Gauss te está explicando el comportamiento cuando la carga todavía está estática, es decir, cuando estás hablando de electrostática. Dice que una carga eléctrica, por el hecho de ser carga, y perdón que suene siempre muy repetitivo, pero es la verdad, te va a emanar su campo eléctrico, y ya sabemos que esto se va a representar por las famosas líneas de flujo que emanan o que entran pues a la carga, ¿no? Realmente. Bueno, ahí está. Lo que hizo Gauss fue equiparar esta idea con algo que ya se conocía como el famoso flujo en hidráulica, donde cierta cantidad de materia tenía que atravesar cierta área transversal. Cuando nosotros estudiamos hidrodinámica, metimos el agua o el fluido en una tubería y nos importaba muchísimo esa área transversal para poder calcular o darle una magnitud al famoso flujo. Eso mismo hace Gauss. Él agarra y empieza a seccionar pequeñas áreas transversales. Lo malo de todo esto es que no eran pues áreas transversales de que chinga, atravesó y ya se acabó, ¿no? Eran, desgraciadamente, las líneas de flujo de una carga eléctrica fluyen en 3 dimensiones.
hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, hacia enfrente, hacia atrás, por todos lados. Entonces, bueno, aquí me limita pues el dibujo que parece 2D realmente, pero en realidad es que vienen otras líneas saliendo, ¿no? Yéndose hacia enfrente, hacia atrás, etcétera, etcétera. Va para todos lados. Y entonces lo que hizo Gauss fue empezar a tomar pequeñas áreas, realmente. Como que si quisieras encerrar toda la área, pero en forma de un balón, y eso se crea o se llama área cerrada. Y como no puedes, porque el área se está formando por medio de curvas, tienes que agarrar y despedazarlo esto en pequeñas áreas, muy, muy pequeñas, ¿ok? Si lo puedo representar más o menos. Un área por aquí, luego otra área por acá, y luego otra área por acá, y otra por acá, y otra por acá, y otra por acá. O sea, formando, dividiendo la esferita en muchas áreas, ¿ok? Y eso lo complica un poco más, porque entonces ya no es tan fácil calcular el flujo, no como visto desde el concepto mismo, ¿no? Digo, si hablamos del puro concepto, el flujo de campo eléctrico es las líneas de flujo que atraviesan cierta área transversal. Fin. Pero cuando ya estas áreas están de manera curvilínea, bueno, curveadas, ya te empieza a provocar ciertos desfasamientos. Entonces, mira, te genera algo que se llama ángulo teta. Aquí, bueno, déjalo pinto con amarillito. El ángulo teta. Este de aquí. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí más o menos en esta imagen se alcanza a ver un poquito más. Era de un video que estaba viendo la otra vez, donde un maestro les explica a sus compañeros por medio de cartoncitos y los popotes cómo son las líneas de flujo atravesando áreas transversales. Cuando el área de transversal es totalmente ortogonal, ¿no? 90 grados, tú tienes la máxima cantidad de flujo, no hay ningún problema. Pero cuando ya tienes pequeños ángulos porque se está curveando, para que tú puedas obtener la misma cantidad de flujo, tú tienes que amplificar el área, donde tiene que atravesar ese flujo. O peor aún, dicho de otra manera, si tú vas a conservar el área, pero el área ya se movió de ángulo, entonces ya no vas a tener la misma cantidad de flujo. O sea, al fin y al cabo no puedes mantener esa constancia, esa constante cuando tienes un ángulo de desfasamiento. Y cada vez que tienes un ángulo de desfasamiento, tú debes de recordar que nos genera algo como un famoso coseno. Un coseno de cierto ángulo, valga la expresión. En cristiano, todo el trabajo de Gauss se resume en esto. Dice que cuando el vector del campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie cerrada S, se denomina flujo al producto escalar del vector, el vector campo y el vector superficie. Y aquí está su fórmula. Te la subrayo aquí. Ahí está. Pero, pues lo que habíamos dicho, el área es curveada, porque al fin y al cabo son para las 3 dimensiones, y tienes que seccionarla en infinitos pedacitos de área, lo que te crea algo que se llama diferencial de área. Y cuando tú te metes con una diferencial, como está aquí, no hay de otra. Tienes que integrar para poder darle respuesta a esto. Dicho de otra manera, el flujo al cual se refiere Gauss, el flujo de campo eléctrico, es por medio de la integral del campo eléctrico por su diferencial de superficie. O lo que es lo mismo, ya escrito de manera un poquito más correcta, este famoso flujo que a ti te interesa calcular va a ser igual a la integral cerrada de este campo por la diferencial de superficie, donde, gracias a Dios, el que hizo la chamba fue Gauss y no nosotros, y nos da este resultado de integral siempre. Carga sobre epsilon 0, donde epsilon 0 es la permeabilidad del medio, y gracias a Dios es un valor constante que vale 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb. ¿Ok? Ay, nos quedan 10 minutos, ching. ¿Ok? Ahí está. Y bueno, creo que ahorita no hay mucho que decir acerca de la ley de Gauss, más que esa idea central. Gauss lo que trata de hacer es calcular el flujo de campo eléctrico, y gracias a Dios siempre va a ser igual a Q sobre epsilon 0, ¿ok? Eso es como muy esencial, ¿ok? Y ya por último, capacitancia. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, la capacitancia, para los que están familiarizados, repito, con electrónica o con electricidad, más con electrónica de hecho,
creo que no hay mucha bronca a la hora de conceptualizar la capacitancia, o sea, incluso hasta lo sabes, ¿no? Ay, mira los botecitos bien coquetones y todo el rollo, ¿no? Ay, mira las lentejitas y todo el rollo, ¿no? O sea, sabemos que es un capacitor. Pero para los que no están familiarizados, es importante decirles que un capacitor es un elemento que su único propósito es almacenar carga eléctrica. Es decir, la capacitancia es la capacidad que tiene un componente o circuito para poder recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Eso es todo el chiste de un capacitor, almacenar carga eléctrica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a agarrar y te pones a trapear un día el piso de tu casa. Y pues ya sabes que a cada rato tienes que andar enjuagando la jerga. Pero resulta que si tú no utilizas un bote, tú tendrías que subir al tinaco y enjuagar tu jerga en el tinaco. Y lógico que echarías a perder todo el agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lógico, usamos pequeños recipientes que me permitan a mí acumular cierta cantidad de, en este ejemplo, de agua para poder trabajar sobre ella. Y lo mismo le pasa con las cargas eléctricas. Tú no puedes agarrar y disponer de toda la energía de tu fuente. Pues porque una, no vas a saber qué hacer con ella, y dos, no la puedes controlar toda al mismo tiempo. ¿Ok? Necesitas capacitores para poder ir trabajando poco a poco. Y esa es su principal función. Almacenar o ser pequeños recipientes almacenadores de carga eléctrica. De hecho, el otro día estaba viendo un video donde te explican bien qué es un capacitor. Se nos hubiera puesto, ¿verdad? Bueno, que básicamente es que agarran y empiezan a generar ay, déjenme ver si me acuerdo más o menos cómo era. Era por medio de electrólisis. La electrólisis, tú recordarás que es tener un componente químico y aplicarle voltaje y separar las cargas en sus dos cátodos, perdón, su ánodo y su cátodo, sus dos electrodos, y todo bien chévere ya. Pero el experimento que hicieron para fabricar un capacitor fue lo siguiente: voy a hacer electrólisis, pero uno de los dos, lo voy a encerrar en un pequeño vidrio. Y entonces se hace la separación de cargas. Y si una carga se va para acá y la otra se va para acá, pero no puede hacer el contacto con este electrodo, solamente se queda ahí. Y entonces literal sacaban esta parte de aquí que era el electrodo envasado al vacío, donde se habían colocado o se habían pegado las cargas, pero no habían podido no habían podido llegar al otro electrodo realmente. Y esa es la principal función de un capacitor. Almacena carga buscando hacer su chamba, pero no la puede hacer porque está aislada. Dicho de otra manera, un capacitor consiste en dos placas de material conductor, generalmente un metal fino, ubicado entre un aislador de cerámica, una película, vidrio u otros materiales, inclusive el aire. A veces el aire nos funciona bastante bien. O en cristiano, un capacitor no es otra cosa más que estas dos placas separadas a cierta distancia, donde por aquí va a llegar toda la energía, se va a almacenar en esta placa, pero como está aislada, ya sea por una distancia o por un material dieléctrico, no va a poder llegar al otro extremo, a menos de que satures a tal grado de que ya su capacidad ya no dé más, y en automático ya va a poder descargarse y llegar la carga a la segunda parte de tu capacitor, ¿ok? Simbólicamente hablando, porque pues, lógico, tiene su símbolo. Un capacitor es algo así. Dos placas separadas, donde llega la energía, bueno, llegan las cargas eléctricas, se almacenan, y una vez que se llenó, ya puede agarrar y hacer el disparo, ¿no? La famosa descarga. O esto es para un capacitor dieléctrico, que son los famosos botecitos, o el otro símbolo es algo así. Ahí está. Que hace exactamente lo mismo, pero son cerámicos o los famosos capacitores fijos, que son las lentejitas de aquí, normalmente. ¿Ok? Hacen exactamente lo mismo. Y a lo mejor sí has tú trabajado con los famosos circuitos serie y paralelo de capacitores, pero en realidad ahorita no nos vamos a meter en ese rollo porque, bueno, tendremos que primero recordar qué son esos circuitos, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente, que es electrodinámica. ¿Ok?
Ahorita nada más es importante quedarnos solo con el concepto de capacitancia, que hay de dos sopas, o más bien de dos fórmulas. La capacitancia vista desde la cantidad de carga que puedes almacenar por cada diferencia de potencial que tengas, o la capacitancia vista desde las propiedades físicas de tu capacitor, que involucran el área de tus placas y la distancia de separación y el material eléctrico entre ellos, que muchas veces puede ser epsilon 0 y no hay ningún problema, a menos que te especifiquen cuánto vale tu permeabilidad del medio. Bueno, eso es otra cosa, ¿ok? Por último, para rematar esta idea, pues recordar que la capacitancia se mide en faradios en honor a Michael Faraday. Y ya, vámonos a los últimos ejemplos. ¿Dudas aquí, muchachos? No, maestro. ¿Ok? Bueno, me quedan 3 minutos. Creo que sí nos los quitamos. Vale. Dice el primer ejemplo. Ay, me quedé sin saliva, creo. Dice el primer ejemplo, un capacitor de 3 microfaradios se conecta a una diferencia de potencial de 30 volts. ¿Cuál es la magnitud de la carga? Y bueno, básicamente nos está hablando de esto. Capacitancia es igual a cantidad de carga sobre diferencia de potencial o voltaje. Donde a la hora de preguntarnos de la carga, pues es solamente un despeje. Capacitancia, por diferencia de potencial, donde aquí está tu capacitancia y aquí está tu diferencia de potencial. Es solo una multiplicación. La carga es igual entonces a 3 por 10 a la menos 6 faradios por 30 volts. ¿Cuánto nos da, muchachos? Inciso C. ¿Cuánto? 9 por 10 a la menos 5. Muy bien, ok. Perfectamente bien contestado. Ahí está, ok. Vámonos con el siguiente. Dice, ¿cuál es la capacitancia de un capacitor que almacena 50 microcoulomb, al aplicarle una diferencia de potencial de 25 volts? Dicho de otra manera, me está preguntando la capacitancia donde no tengo que hacer ningún despeje. Es decir, la capacitancia es igual a esta carga, que son 50 micros, 50 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre mi diferencia de potencial de 25 volts. Ahí está. 2 por 10 a la menos 6. Excelente, 2 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Que sería este de aquí, ¿verdad? Creo que sí, ahí está. O bueno, 2 microfaradios, ¿no? 2 microfaradios, ahí está. Último, muchachos. Dice, las placas de un capacitor dieléctrico están separadas 2 milímetros. Si las dimensiones de las placas son de 2 centímetros por 2 centímetros, ¿cuál es su capacitancia? Y ojo, aquí, yo me equivoqué a la hora de escribirlo. Entonces no es ninguna de estas, ¿ok? Entonces me pueden dar resultados de lo que obtengan. Ay, perdón, hay que establecer la fórmula, ¿no? La capacitancia es igual a tu epsilon 0 por tu área sobre tu distancia, porque te está hablando de las características físicas de tu capacitor. Es decir, 8.85 por 10 a la menos 12. Por .002 sería. Algo así, ¿no? No, pero va 2 por 2. Aquí hay de dos sopas, una disculpa, se me fue el tiempo otra vez, siempre me pasa. Bueno, regreso a compartir en lo que van regresando sus compañeros.
Ok, estábamos diciendo que el área, ay, pinta. El área es 4 centímetros cuadrados, realmente. Entonces, bueno, hay que llevarlo a metros, eso es importante. Puede ser de dos formas, de que lo maneje todo en notación normal o lo lleve a notación científica. Ahí está, muchachos, miren. Una manera un poquito sencilla de meternos con esta área pues, sería poner, por ejemplo, ponerlo en sus dimensiones lineales. 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2, y otros 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2. Y esto, pues lógico, nos marcaría un área de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Okay? Eso es realmente el área. Pero bueno, una forma sencilla de expresarlo es de esta manera. Resolvemos esto y ¿cuánto nos daría, muchachos? 1.77 por 10 a la menos 12. 1.77 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Ajá. Y creo que sí estás bien. Déjame checarlo así rápido. Son 12 y menos 4 son menos 16. Menos 16. No, sería... Ah, no, sí está bien. Perfecto. Ok. Y ya. Fin de la historia. Ok. Pregunta, muchachos, ¿dudas? No, profe. Ok, muchachos. Bueno, son las 6:20. Pues vámonos a sus ejercicios. Yo creo que es lo mejor. Traten de terminarlos, los ejercicios de electrostática. De hecho, están sencillos. Les puse nada más como 25 preguntas, donde la mayoría son teóricas realmente. Entonces, creo yo que no se van a llevar mucho tiempo. Vamos a trabajar. Yo aquí me quedo por si tienen alguna duda. Me la pueden escribir por el chat o me la pueden comentar, ¿ok? A trabajar, muchachos, un ratito. ¿Hasta qué hora tenemos, profe, para entregarlo? Pues yo digo que yo les iba a dar chance hasta mañana también, pero pues no, ya de una vez, ¿no? De una vez suban. Bastante te quiero, profe. Eh, Antes de las 7 yo creo que está bien. Ok, espérenme un momentito.